Alarcón, Ramiro. Está con nosotros, sí, Mauricio Alarcón, consultor político, también subdirector de Fundamedios, para compartir también este panel. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, Edgar. Y un gusto compartir este espacio con Gustavo. Este Consejo de Participación Ciudadana ha traído realmente la mayor preocupación en este proceso electoral, y algo decía también ya el doctor Gustavo Itz. Si sería por desconocimiento, también se tendría que votar nulo por el resto de candidaturas que están participando en este proceso. ¿Qué tan valedero puede ser aquello? Bueno, recordemos que estamos frente a un proceso electoral quizá el más grande de la historia democrática del país, con más de 80,000 candidatos. Para 5,000 dignidades. Aquí, por mucho que se ha tratado de conocer siquiera a los 18 candidatos que forman parte de la papeleta para la alcaldía de Quito, creo que ni a los que nos gusta y nos apasiona la política hemos logrado conocerlos de la manera debida. Así es que eso es totalmente injustificado desde mi punto de vista. Creo que esto obedece a una estrategia política de gente que, en primer lugar, cree que con el voto nulo se puede eliminar una institución, lo cual es una falacia jurídica, y que además creo que, aunque nieguen, están también en un concurso de popularidad, porque si es que el día de mañana nos cuenta la autoridad electoral que ha ganado el voto nulo, les aseguro que padrinos no le faltarán y querrán capitalizar de ese triunfo del voto nulo, quién sabe con qué aspiraciones. Aspiraciones de las elecciones del 2021, aspiraciones, no sé, pues de algún otro tipo para ser autoridades de control quizá de aquellas que todavía faltan. Así es que yo creo que aquí estamos simplemente en un juego político en el que lamentablemente muchos ecuatorianos han caído. Y creo que una de las cosas que se pasó por alto y que después despertó alertas, porque esto no se dio en un inicio, es precisamente la contabilización del voto nulo. Porque cuando uno entra a un proceso electoral como el que estamos viviendo el día de hoy, entra reglas, ¿no?, con todas las reglas claras. Y las reglas están ya en el Código de la Democracia, Ramiro. Y ahí se dice muy claramente que ni el voto nulo ni el voto blanco son votos válidos. Que los únicos votos que valen son aquellos en los que yo, de manera positiva, marco a favor de una persona. Y eso dice el Código de la Democracia. Y claro, después hay otras reglas en las que se nos dice la nulidad del proceso, la nulidad de las votaciones, la nulidad de las elecciones. Y ahí también llega uno a la misma conclusión, que si es que, más allá de la forma de contabilizar, porque eso en realidad en este momento es irrelevante, ganaría el voto nulo en una de las elecciones del día de hoy, prácticamente no pasa nada extraordinario, sino que en 10 días tenemos otro proceso electoral. Con los mismos candidatos. Con los mismos candidatos. ¿Quién es el perjudicado? Es que el pueblo ecuatoriano que tiene que pagar las elecciones. Pues ¿quién piensa que van a ser otros candidatos? Pues que se va a hacer otra convocatoria. Y eso es quizá, Edgar, una de las cosas más graves, que una persona que ostenta además actualmente la presidencia de una función del Estado, el señor Trujillo, con total y absoluto desparpajo y desconocimiento diga, habrá nuevas elecciones con otros candidatos. ¿Habrá revisado por lo menos la ley antes de emitir un criterio de eso? Y ahí sí yo llamo la atención a ciertos medios de comunicación que se hacen eco de estas declaraciones sin contrastar. En ninguna norma de este país se establece que si se declara la nulidad del proceso electoral, tenemos en 10 días un nuevo proceso con otros candidatos. Así es que, señores, las reglas de juego estuvieron claras desde el primer día. Aquí obviamente entramos en un debate que nos va a servir para el próximo proceso electoral, que como ya se conversó en el panel anterior, probablemente motive reformas al Código de la Democracia, pero que para las elecciones actuales, y ya nos lo ha dicho la mayoría del Consejo Nacional Electoral, pues simplemente se contabilizará el total de papeletas anuladas y se dirá quiénes han ganado las elecciones. Ahora, este Consejo de Participación tendrá que, en vez de dedicarse a sus funciones, llegar a legitimizar ahí su presencia. Ahora mismo la Asamblea está con la intencionalidad de revisar también las funciones que tiene actualmente el Consejo y que están marcados ya. No, sin duda. Ahí hay un tema que ya Gustavo acertadamente lo mencionaba. Muchos de nosotros criticamos desde su origen la creación de este organismo.
Un organismo que no tiene pies ni cabeza y cuyo único objetivo era cooptar la participación ciudadana y cooptar los espacios de las autoridades de control. Y que lo cumplieron. Responsabilidad, ¿no? Además, con un nombre y apellido del señor Alberto Acosta cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente. Él fue la persona que entregó además de este proyecto en manos del señor Virgilio Hernández, quien era presidente de la Mesa Constituyente número 2 de Participación Ciudadana y de Instituciones. De ahí salió este engendro, que durante 10 años que ha estado en vigencia, para lo único que ha servido es para cooptar espacios de poder. Y yo no hago diferenciación entre los consejos acusados de correístas y el actual consejo transitorio, porque lo único que se ha hecho es poner a los amigos, a los conocidos y a ciertas personas con las que uno siente afecto en los puestos de autoridades de control. No tenemos ahora con el transitorio críticas al concurso de fiscal, de defensor público, de defensor del pueblo. No se está produciendo nuevamente esa calificación subjetiva de las comparecencias orales que tanto criticamos de los consejos correístas. Así es que, demostrado, no importa quién ocupe esa institución, para lo único que sirve es para poner a los amigotes en los puestos de autoridades de control. Ahora, entonces, el día de mañana, independientemente del resultado, ciudadanos y sociedad civil responsable, empecemos un debate serio de cara a reformar esa institucionalidad y hacer, en primer lugar, prevalecer la independencia y autonomía de estas autoridades. Y en segundo lugar, a quitar esta cooptación de la participación ciudadana para que vuelva a su origen, que es del ciudadano. Justamente por esta transversalidad del partido del anterior gobierno o de quien ejerció como presidente del anterior gobierno y que fue y actuó pues como un jefe de Estado, es decir, con una intromisión en todos los poderes del Estado, es que ahora surge, Gustavo Itz, una interrogante que vale la pena discutirla, que es la posibilidad de que el voto no sea obligatorio y de que pues un sector quizá masivo de la ciudadanía, pero sobre todo empoderado de su responsabilidad, ¿no es cierto?, pueda ir a las urnas, pero con pleno poder de decisión, y no necesariamente todas esas grupo de personas, algunos las llaman despectivamente masas, que fueron aparentemente engañados por los 10 años del populismo correísta. Entonces, esta puede ser una posibilidad de cara al futuro. ¿Qué piensas, Gustavo? Sí, yo creo que ese es un tema de discusión indispensable en el futuro inmediato del país. Hace unos minutos yo comentaba sobre el hecho de que más allá de la fórmula de conteo de los votos nulos y el debate alrededor de esto, lo importante es que el país aprenda de las lecciones que nuevamente esta elección, este proceso está entregándonos, en el sentido de que esta democracia tiene que sustanciarse, tiene que mejorarse. No podemos seguir en una democracia empantanada por efecto de una participación absolutamente precaria de la política y de mucha comunicación ligada a la política que utilitariamente ha servido a través de campañas más o menos permanentes en unos casos para establecer esa suerte de liderazgos neopopulistas que tanto daño le han hecho a nuestro país y a muchos otros países de la región. Una reciente investigación demostraba que si el voto no fuese obligatorio en este país, 7 de cada 10 ecuatorianos aproximadamente no concurrirían a las urnas. Ya, entonces esos tres de cada 10 son los que se sobredeterminan el futuro del país. De alguna manera la obligación que tienen las fuerzas políticas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, es aumentar, potencializar ese porcentaje. Eso es lo que va a hacer de esta una mejor democracia.
No se trata de que mientras menos voten, pero voten voluntariamente, van a conformar y a constituir un sistema democrático ideal. No. Pero eso no significaría que una minoría es la que va a decir qué es lo que hay y qué es lo que no hay que hacer en este país. A ver, y yo pregunto, ¿la experiencia colombiana en eso no te sirve? Sirven muchísimas experiencias en ambos, allá el voto no es obligatorio. En ambos sentidos. O sea, yo puedo también preguntarme desde cuándo las élites políticas en este país, en Colombia, en cualquier otro país, no han dejado de poner los temas trascendentales en la esfera pública, y a través de los recursos y del manejo y del reparto del poder entre los amigotes que bien hablaba y bien mencionaba Mauricio, direccionar a la ciudadanía a partir de ciertos eventos, uno de ellos, el fundamental, el más conocido por todos, las propias elecciones, para que aparentemente a través de la emisión de un voto se esté ejerciendo democracia y democracia de calidad. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una democracia en la que el voto es obligatorio, y vean la calidad de la representación política que tenemos. Vean la asamblea. Paupérrimo, por decirlo. Vean los municipios. Miren los casos de corrupción. El problema de la corrupción es absolutamente gravitante, dañino y constante en la democracia ecuatoriana desde hace bastante tiempo. Entonces sí puede ser una alternativa, Mauricio. Hay que discutirla. O por último, que no tengamos una hipocresía en la norma para hablar de derecho al voto cuando el voto de derecho no tiene nada. Porque yo el derecho lo ejerzo de manera voluntaria y el Estado está ahí para garantizarlo. Y debidamente informada, disculpa. Además, no está un derecho para yo ejercerlo de manera obligatoria y el Estado para sancionarme si es que no lo ejerzo. Así es que por último, si vamos a caer en este sistema que hasta el día de hoy lo vivimos, de voto obligatorio, eliminemos esa palabrita de derecho al voto, porque de derecho, insisto, no tiene nada. Debatamos también este punto, más allá incluso de la calidad de la representación. ¿Cuántos ecuatorianos están participando en este momento del proceso electoral? Hemos dicho, más de 80,000. Y me voy a algo que es más allá del derecho al voto. ¿Cuántos de esos 80,000 candidatos, Edgar, decidieron dar un paso adelante a participar en el proceso electoral porque los ecuatorianos les pagamos la promoción en los medios, la radio, la televisión, la prensa escrita y las vallas? Porque prácticamente se meten para decir, mira mamá, estoy en la tele y soy famoso. O se meten a participar en una elección para poner en el currículum una línea en la que diga candidato a concejal de Quito. Con todo lo respetable que puede ser eso, ¿no? Veamos algo como lo que está sucediendo en el cantón Rumiñahui, a pocos minutos de aquí de Quito. Cantón, tengo entendido, con 22 candidatos. 22 candidatos para la alcaldía. ¿Habrá candidatos que terminen con 100? Con 200 votos, que prácticamente hasta un presidente de consejo estudiantil del colegio les ganaría en votación. Y ahí están recursos de los ecuatorianos financiando su aparición en televisión, en vallas, en prensa escrita, en radio. Así es que esto tiene que ser visto como una propuesta de reforma integral que pasa, por supuesto, por el análisis de la obligatoriedad del voto, pasa por las funciones y atribuciones de un engendro como el Consejo de Participación Ciudadana, pero también pasa por revisar si los ecuatorianos quieren seguir destinando, como ha sido para este proceso, más de $35 millones para que los candidatos aparezcan lindos en la televisión diciéndonos cualquier cosa. Estos puntos son necesarios para un verdadero debate. Y todo hacia esto tiene que pasar desde la Asamblea. ¿Y qué posibilidad o voluntad política hay en la Asamblea? Ramiro, puede pasar por varias partes, y esto creo que también es importante destacarlo, porque muchos nos vienen y nos dicen, ay no, es que es asamblea constituyente, vamos a una constituyente. Otros vienen y nos dicen, una simple consulta popular, pregúntenle a la gente, y si la gente dice que sí, cambiamos. A partir del artículo 441 de la Constitución, y esto lo hemos analizado en anteriores ocasiones, está el procedimiento de reforma y de enmienda. Y se hacen varias distinciones. Se dice que el carácter y elementos constitutivos del Estado, que el tema de derechos, que va por un lado y que va por otro. En lo personal, después de analizar el escenario, las propuestas, los debates que se están dando, esta reforma electoral
que también es reforma constitucional, debería pasar por el proceso que está en el artículo 441, el de enmienda. Y en este caso la enmienda tiene 3 fuentes. La una, la legislativa. Pero no solo la presidenta de la Asamblea presentando una propuesta de articulado. Es la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional quienes presentan una propuesta. 47, 48 legisladores. Que tiene que ser aprobada por las 2/3 partes. Y que además, entre el primer y el segundo debate, tiene que transcurrir un año. Así es. No es fácil. Segundo punto. Podría ser el presidente de la República quien solicite se convoque a referendo, no consulta. Porque la diferencia entre referendo y consulta es que el referendo trae textos específicos de norma que deben ser aprobados por la ciudadanía. Y la tercera fuente, nosotros los ciudadanos que podemos recoger firmas para que sea un referendo de iniciativa ciudadana, equivalentes al 8% del registro electoral. Con los números actuales, más o menos estamos hablando de 1.050.000, 1.060.000 firmas. Aterricemos estos escenarios. Una consulta popular planteada por un presidente de la República que está en el 30% de aprobación y de credibilidad, ¿no es cierto? ¿No será que el pueblo le dice no a esa consulta? Bueno, vamos por el tema parlamentario. Veamos si ahí los que ahora se rasgan las vestiduras con el tema del voto nulo, por ejemplo, salen a hacer campaña por el presidente para una reforma constitucional, pues. Es que hay más allá de popularidad, claro. ¿Será que puedes reunir las 2/3 partes del Parlamento? Sería lo lógico, pero efectivamente la situación política nos pone a pensar en los distintos escenarios de cara a una reforma. E insisto, creo que debemos actuar con mayor responsabilidad, Eder. Porque es fácil venir a estos micrófonos y decir, anulemos el voto porque el voto nulo expresa rechazo y queremos que el Consejo se vaya, o vengamos acá a decir, voten por mis candidatos porque son los más lindos, y además, ojo, no nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que nos dicen, ¿son correístas o son anticorreístas? Seguimos en esa polarización absurda de cara a la reinstitucionalización. Pero nadie nos ha dicho, por ejemplo, que más allá del resultado del día de hoy, si apuntamos a una reforma del Consejo de Participación Ciudadana, a los señores que sean electos en pocas horas, además que se cierran las votaciones, estarán en funciones por lo menos un año. ¿Qué van a hacer en ese año? ¿Los promotores han actuado con responsabilidad tanto del un lado como del otro, o simplemente han actuado, para satisfacer sus egos personales? Entonces, este debate que tiene que empezar, y me ratifico en ello, de manera seria, desde la ciudadanía y desde la sociedad civil el día de mañana, debe analizar no solo los escenarios, sino proponer alternativas viables y posibles, que dependan de los ciudadanos, no de los políticos. Porque este proceso tiene que venir de la ciudadanía, ser promovido por la ciudadanía y ser resuelto por la ciudadanía, no depender de los políticos ni de sus partidos. Tenemos las 14:55. Antes de hacer una pausa, tenemos contacto en este instante